Buenos días, mi nombre es Emanuel Andrés Montañez Ordóñez y mi exposición es presentar los, bueno, como dice el 18 porque no me ocupo más, 13 hechos sobre lo de del primer capítulo hasta el 20, el 20 capítulo. Para mí me parece, para mí lo que más impacta es el uno. El uno para mí me acta de más intriga, de más peligro, porque primero, de acuerdo a mi exposición de mis 13 hechos, aquí están los 13 hechos que muestran acá. Dice así, la mamá Tambra moreteó la cara a Jamie para conversar con el doctor Stephen White. La mamá era muy brava siempre, todas las veces. Como no quería a Jamie y a Ada más que todo. Entonces, como no los quería, no les importaba hablar no conversar con nadie que sea más famoso. Con Stephen White, el doctor más famoso de la historia, la que más se le gustaba ver los canales sobre él. Entonces, como que cuando él no quiso, entonces la mamá no le gustaba. Entonces, como el niño no hizo caso, pues le dio una cachetada hasta rebotar de la silla y salir estrellitas. El segundo hecho, Ada se alejaba de un momento a otro de la ventana porque se cae de la silla y rebota al suelo jalable. Pues dependiendo de la ventana había muchos invitados, las cuales es lo que la mamá organizaba. Más que todo pusía las reglas para los niños, más que todo Jamie y a Ada. Más que todo escondía las reglas para que nadie lo cogiera, mientras que ella estaba en la ventana mirando a ver quién llegaba. Bueno, y eso es lo que se trata del segundo hecho. Bueno, con respecto a eso. El tercero dice, Ada hizo una gran locura de la que nadie más se imaginaba, el cual la mamá la pilló encaramarse del sillón con sangre. Bueno, pues de que eso se trata es que cuando iban a venir los invitados, la mamá se puso a llamar para que trajeran más, como más de 1000 personas a que lo visitaran, como ella tenía una mansión y un lugar más grande. Entonces, empe- eh, en vez de estar llamando a todos, tenía técnica de llamar a todos. Entonces pilló urgentemente a Ada, que se estaba colgando de una soga, colgando de una soga porque ya no servía más de la vida que pasaba. Entonces, como la mamá lo pilló, imagínense, un sillón con sangre derramada, mientras que ella se iba a montar con una soga, con un pie, amarrándoselo y después a voltearse. Es como pareció a matarse. Entonces eso es lo que se trata, Suicidarse. el suicidarse del tercer hecho. El cuarto hecho, Jamie tenía la cabeza al revés, entonces tragaba hasta las palabras confundiendo pronunciación. Mientras que la mamá le pusía la tarea allí mientras que llegaban los invitados, pues como él siempre estudia en la escuela, él tenía problemas en la mente, de que cada vez que uno lee palabras, se traga las palabras, es decir, escribe mi, mi mamá cocina tanto conocía estas veces todos los días. Entonces, cuando dice mi mamá, entonces se come tan solo 3 palabras, va a decir mi M no más. Entonces, y también de que no pronunciaba bien las vocales. Entonces, por esta razón, cuando él escribía, menos se le pronunciaba y menos escribía. Entonces, más que todo, la mamá le puso eso para no ser retrasado mental, así como metafóricamente hablando. Es allá, Manuel, es allá. Eh, la mamá compartía una cena con los demás invitados mientras Ada escondía las reglas en la cocina. Como la mamá no era boba, también la pilló. Bueno, ¿qué quiere decir en el quinto hecho? Pues que cuando ella estaba organizando la cena de esos invitados, como ya eran muchos, ella tenía un lugar más grande para que estuviera como un festival. Entonces, entonces no permitía a la mamá que escondiera las intensivas, porque después ahorita todo el mundo va a saber. Entonces, en descubrirlo, ella fue a la cocina y en un estuche de lavaplatos al ladito,
tenía las reglas guardaditas. Ella empezó a pillar, a verlas ahí rápidamente porque esas son las reglas de la casa, la cual la mamá los anda regañando y insultando a todo momento. Bueno, empeoraba la, la tacita de té hirviendo su garganta arrullada, seca, para nada en ella. Entonces, la mamá le pedía que le hiciera una taza de té mientras que llegaban. Ya llegaron los invitados, más que todo. ¿No? Por eso. Ya llegaron. Entonces ya se sirvió la cena, ya se sirvió tazas de té, se sirvió hasta la comida. Pongámosle postre por ahí porque primero eso no lo dice. Le hicieron es una cena. Entonces, como ella estaba revisando las reglas, ella lo alcanzó a pillar, entonces como ella era regañona, empezó a esconder otra vez eso en lugar a que nadie lo descubriera. Entre eso la mandaba a que le hiciera otra taza de té para la mamá, y una para ella y una para Jane. Bueno, iniciaron guerra en las clases mientras Jamie y Ada ya hace tiempos atrás con escándalo y ayudas con la maestra. Bueno, en la hora de clases como pensando así la guerra mundiales que han sucedido, la guerra mundial que ha sucedido en este caso. En ese caso, cuando estaban en la clase, la profesora explicando eso, sí se volvió un desorden cada vez que ella se va. Entonces, todos los niños empezaron a hacer escándalo, porque como de todo era chiste, porque si es guerra mundial, entonces ellos empiezan a botar los asientos. Eso sí, verdaderamente. Cuando hace tiempos de escándalos en clase, eso sí, la maestra, aunque lo hubiera pillado, eso sí, todo sería difícil porque uno por uno a la oficina. Otro por otro, porque primero, mañana, como si iba a suceder la otra guerra, la guerra mundial. Bueno, la guerra mundial, entonces ellos empezaron a asustarse, empezaron a hacer escándalo, que hay, que por qué no sé qué, y eso es lo que se fue. Tercer piso. Bueno, el otro hecho es el tercer piso, era el mismo edificio, el bar donde su mamá trabajaba ahí en cervecería Du. Bueno, como les decían, la mamá cuando era un desobediente que nunca más consumía, ella siempre trabajaba en la cervecería. Cuando ella trabajaba, ella le tocaba era barrer, le tocaba limpiar las tabernas, más que todo las ventanas, las escaleras al cual era la bienvenida a llegar a tomar. Como el lugar le llaman bar, por decirlo así, entre comillas, le tocó hacer todo a su instante y después empezar a consumir cerveza. Bueno, el otro hecho dice la mamá cuando se levanta a chismear y conversar con las muchachas del pasillo en la cervecería, aprovecharse de su dignidad en ella. La mamá cuando trabajaba en ese momento estaba muy aburrida desde que estar consumiendo tanta bebida alcohólica. Entonces, ella mientras que se levantaba, porque eso hace dormir, hace dar mareo, ella se levantaba, empezaba a escuchando voces de otras muchachas que estaban conversando mientras que tomaban cerveza. Entonces ella solamente se levantó, ella empezó a pillar a ver qué estaban hablando y entonces ella misma se sentó allá a conversar con ellas. Como era su dignidad de sentarse con ellas a hablarle lo que le había sucedido en la otra guerra. Siguiente diapositiva. Al inicio de verano. Bueno, al inicio de verano, en 1939, en Inglaterra estaba a punto de errar una guerra mundial la cual combatía contra el peligro desde hace 4 años atrás. Investigando así ellos, eso mismo lo comprendió entre Jamie y Ada, diciéndoselo a su mamá, la mamá como no le escuchaba porque primero estaba en un bar, sí, estaba en un bar, entonces como sucedió esa guerra mundial, la mamá se aterraba, empezaba a ir a la casa, fuera casi el tema de los invitados que se fueron. Casi miles de personas que robaron casi en el pasillo del bar en 1939.
empezó casi a errar, empezar a errar y robar, y robar las casas de las demás hasta la casa donde vivían ellos. Entonces eso sí solo los amenazaban, pero sucediendo así, eso solamente era como que una enseñanza en la que eso es lo que iba a suceder entre Ada y Jane. Dice la otra diapositiva del hecho, la mamá les decía desde hace 6 años que se fue a su escuela en otoño a diferencia de ajustar las piernas. Eso sí era como testificarle porque primero eh, se identifica que a la mamá le cuenta a a los niños que les perdonaron que hace muchos años, hace 6 años, perdón, fue a su escuela, o sea, ya cuando era desde niña, fue a su escuela como era una escuela, como un puesto así, y tenía unas cosas así para sostener piernas, y pues como era fastidio de que ella trabajaba, y ella sí acomodaba las piernas, le tocaba trabajar así, y en un momento a otro empezaba a conversar con sus demás compañeros. Ya al inicio del tiempo de ajustar las piernas, el día de cuando botaba flores, eso sí todo era como que tranquilidad, pero le va fastidio ajustar las piernas de tal posición que era así, trabajando. La mamá le pidió un gran favor a que lo disculpara porque no hablaba con sus invitados, ni el doctor Stephen White, a no consumir más trago. Entonces, como les decía, a Jamie y a Ada, cuando en vez en el hecho 4 lo que yo les explicaba que venían invitados, entonces eso sí sucesivamente, no dejaba que la mamá conversara de ellos con los invitados porque a ella sí le daba fastidio de que ella empieza a decirle las reglas como tal los decía. Ellos solamente se entregaron en sus piezas y empezaban a hacer lo que la mamá les decía. Bueno, y hablando lo de Stephen White, también perdonó porque primero no conversó con los demás famosos, los que más le gustaba a Jim, entonces ella también lo perdonó, le dejó hablar con los demás invitados, no consumía bebidas alcohólicas, empezó a cuidar su estado de reconocimiento personal, y entonces pues eso es lo que para mí lo que a mí me impacta del capítulo 1, lo que más me plasma. Bueno, ya para todo, ya para que nosotros nos vayamos. Muchas gracias, la profesora Soraya. Es un privilegio de estar compartiendo esta actividad con la cual tú no nos mandas por la plataforma. Eso sí, gracias a usted, porque eso es para mí es cumplirle la palabra y cumplir con sus trabajos y sus deberes, las cuales me gusta hacer. Muchas gracias.